En la parte en el libro de Génesis en la que nos encontramos, el personaje que destaca se llama Jacob. A quienes no conocen a Jacob, él es un muchacho que nace siendo mello con otro. Sí, es un parto mellizos y él viene siendo el menor de dos hermanos. Él hizo algo a su hermano mayor, sí, escaso tiempo que se llevaban, pero a su hermano mayor le hizo algo y fue que él usurpó un lugar y terminó engañándolo. La historia donde estamos ahora ubicados, tenemos 20 años de diferencia desde el momento en que él engañó al hermano y que huyó de él, y han pasado 20 años y él tiene la sospecha de que su hermano no lo ha perdonado. Y el hermano juró, por decirlo de una manera, de que él lo mataría, de que él lo veía y lo mataría. Así que él está próximo a regresar del lugar donde él había salido del hermano y sabe que puede encontrarse con él. Y aunque hayan pasado esta cantidad de tiempo, es probable que no hayan sido suficientes para olvidar el terrible agravio que le hizo él a su hermano. Él usurpó a su hermano y recibió una bendición que le correspondía al hermano mayor. Así que él se hizo pasar por su hermano mayor para recibir esa bendición. Nosotros vemos que Jacob, si no es tramposo, está huyendo. Si no es algo, siempre Jacob muestra que es un hombre que está siempre haciendo algo indebido. Y es el hombre que Dios ha determinado escoger por encima de su hermano, que hasta el momento lo que ha mostrado es que es un excelente cazador. Sí que es un hombre que desprecia, aunque luego la Biblia nos va a mostrar de que ese desprecio que él hizo fue suficiente para mostrar el carácter de él. Pero cuando vemos a Jacob, vemos realmente a alguien que es igualmente malo que Saúl, su hermano. Es alguien que si nosotros no pudiéramos escoger, es como cuando uno le ponían a tomar en una elección, como si fuera un partido de fútbol, que uno decía, no, este lo dejamos de último. Tal vez Jacob no sería el escogido si nosotros estuviéramos buscando una persona con un carácter santo. No sería quien veríamos. Así que él sabe que lo que él hizo ha afectado a su hermano y aquí está él a punto de encontrarse con un hermano que puede estar herido y con deseos de venganza. Él ya se había ido y se había librado de una venganza. Recuerden ustedes que la semana anterior veíamos que cuando él huye de la casa de Labán viene a perseguirlo, pero el Señor intervino. Y el Señor allí lo libró de lo que este hombre podía hacer, lo poderoso que dijo, yo tengo el poder para hacerte daño, le dice literalmente. Y con todo eso el Señor intervino a través de un sueño y frenó el deseo vengativo de Labán, cosa que el Señor podría haber hecho ahora también en el corazón de Esaú. No obstante, aquí vemos que Jacob eso no lo tiene en cuenta, ni siquiera teniendo apenas poco tiempo de que el Señor había mostrado eso en la vida de él. En este camino, mis hermanos, en cuestión, que se separa de Labán, sigue ahora su camino para ir a la tierra de su padre, van a aparecérsele unos ángeles. No nos dice cuántos, se nos dice que cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Así que este hombre de repente tiene unos ángeles que se aparecen en su camino. Los ángeles sabemos que no se mandan solos. Los ángeles no aparecen porque quieren. Un ángel lo dice de repente, bueno, voy allá a aparecerle al frente a este ángel que es mortal, a Ángel Miranda, que es mi nombre para los que no me conocen. Ellos no deciden por sí solo aparecérsela a alguien. Vamos a visitar a Jacob para ver si tiene comida como se hablaba en la enseñanza de hoy, para ver cómo nos hospeda. No, ellos son enviados por el Señor. Un ángel no hace las cosas que hace por sí sola, son enviados por el Señor. Así que en última instancia lo que vemos es que estos enviados por Dios están allí para acompañarle en este momento donde él se va a presentar en esta situación angustiante. Él ya había tenido un sueño anterior, también en el camino, pero el camino en sentido contrario. Cuando él huye de la casa de su padre a la casa de su tío Labán, él en el camino se encuentra con el Señor, o el Señor se le aparece a él más bien en un sueño, y le dice que está con él y que estará con él donde quiera que vaya. Ahora en el camino de regreso, la manera como Dios evidencia literalmente que está con él, ya fue en el sueño a través de Labán cuando lo libró, pero ahora es a través de la visita de estos ángeles, para una vez más el Señor mostrar claramente de que está con él. Y por eso esta declaración, esto es campamento de Dios, como en aquella ocasión cuando él sueña que elige un lugar y dice, esto es también una especie de campamento, dice, no, esto es casa de Dios, y yo no lo sabía. Aquí él está diciendo, esto es el campamento de Dios, y con eso entonces uno diría, después de 20 años, esto ya debió haber cambiado la perspectiva y la relación de Jacob con Dios. Pero no sucede eso, mis hermanos.
no sucede eso. Una vez más vemos a Dios intervenir en la vida de este hombre, pero aún así Jacob seguirá siendo Jacob. Jacob hasta aquí no ha cambiado nada. Él seguirá siendo el mismo hombre que duda de Dios, seguirá siendo el mismo hombre que no se somete ni siquiera al Señor. Siempre ha habido una emoción que ha dominado el corazón de Jacob. Jacob siempre ha sido dominado por algo en su corazón, ya sea por miedo, ya sea por un deseo, cuando vio a Raquel y dijo, epa, esa es. Él se dejó llevar por una emoción. Él se dejó llevar también de la emoción cuando él vio a unos pastores allí que estaban haciendo las cosas no como deberían hacerse a su criterio. Constantemente vemos a este hombre que siempre hace las cosas conforme a lo que a él o a la emoción que él esté sintiendo. El temor en esta ocasión es lo que va a dominar ahora el corazón de Jacob. En esta porción del texto es lo que nosotros encontramos, por eso hemos titulado este sermón, El temor de Jacob. El temor de Jacob, lo cual veremos que es lo que termina conduciéndolo a un andar muy particular. Veremos que en una primera parte, el temor de Jacob lo lleva a la angustia, y lo vemos de los versículos 3 al versículo 8, el temor de Jacob lo lleva a la angustia. Seguido a esto veremos que en una segunda parte, en los versículos 9 al 12, el temor de Jacob lo lleva a la oración, para finalizar viendo que el temor de Jacob lo lleva a la autosuficiencia, que es los versículos 13 al 21. Contrario, mis hermanos, a lo que vimos en el capítulo pasado, donde cuando se nos habló de temor, se nos vinculó con el temor de Isaac, para hacer referencia al Dios vivo. En este caso, cuando se nos habla del temor de Jacob, lo que vamos a ver es un miedo terrible a su hermano que en venganza puede arremeter contra él. En vez de ser un temor reverente al Señor para adorarlo, es un miedo a un hombre porque teme que este hombre pueda acabar con su vida. Jacob teme por lo que su hermano pueda hacerle. Y es lo que vemos, mis hermanos, en esta primera parte de nuestra historia, el primer encabezado. El temor de Jacob lo lleva a la angustia. Versículos 3 al versículo 8. Dice la palabra del Señor. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Recordarán ustedes, mis hermanos, que se le llamaría a Esaú, el hermano de Jacob, también se le conocería como Edom. Lo que nos está mostrando el texto es que para este tiempo, este Esaú ha conquistado o ha dominado una región en la cual lleva su nombre, que también hablábamos hace semanas, bastantes semanas atrás, hablábamos de que estos edomitas terminan convirtiéndose en enemigos del pueblo de Dios, tal como el Señor mismo lo había determinado cuando escogió a Jacob por encima de Esaú. Así que él se encuentra en una región que es la región que él termina dominando como Edom, como el padre de los edomitas. Así que aquí en esta región él se encuentra y es allí donde Jacob termina enviando a sus siervos. Pero notemos que hay una particularidad cuando él se refiere a Esaú. Él le dice, díganle a mi señor Esaú que su siervo Jacob le envía este mensaje. Viene como en son de paz. Yo sé que esa es la manera como siempre se refieren de una persona que quiere como mantenerse sumisa, humillada, que se entienda que viene en son de paz, decirle a la otra persona que es su señor y él involucrarse como el siervo. No obstante, mis hermanos, nosotros lo que nos preguntaríamos es, pero Jacob, si todo lo que tú estás metido, precisamente haber ido para el otro lado, fue porque tú consideraste que tú eras el Señor y que tu hermano era el siervo. De repente ahora él quiere cambiar el asunto, tratar de enmendar algo. Algunos quizás piensen que está arrepentido. Pero lo cierto, mis hermanos, por más que pudiéramos llegar a pensar eso, es que el texto nos dice que Jacob hace esto para hallar gracia ante su hermano. Él lo que quiere es ganarse el favor. Él lo que quiere es, como cuando una persona se acerca a otra para pedirle un favor, que hasta se ríe de los chistes malos que dice. Y fue algo malo que le contó, pero contarle pedirle un favor. O como aquellos que quieren que el de la tienda les preste algo y esperan hasta que se vayan todos los vecinos para decirles solos algo. Así está haciendo queriéndose ganar el favor, llevando unos mensajeros en son de paz.
Pero cuando los mensajeros vuelven, el reporte que ellos dan no es para nada alentador. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, pero con 400 hombres. Hermanos, 350 hombres aproximadamente fueron con los que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y venció a cuatro reyes. ¿Recordarán ustedes ese episodio cuando termina el rey de los reyes, 4 reyes terminan venciendo a 5 reyes y se llevan cautivo a Lot, al sobrino de Abraham, y él se fue con unos hombres, bueno, eran menor que este grupo, y arrasaron con esta gente. Ahora imagínense teniendo un número mayor aquí de personas y que te digan que vienen hacia ti. Ahí viene su hermano con 400 hombres. No creo que sea que esté de más de pensar que este Jacob siempre se encontraba en casa y sus labores eran de casa, de estar en casa, mientras que su hermano era labor de cacería. Era siempre este hombre que mostraba siempre que traía los animales que había cazado para que todos lo comieran. Así que podemos pensar de que probablemente los que estuvieran con él allí no serían simplemente hombres con un oficio doméstico, sino todo por el contrario, un oficio similar al de Esaú, o un oficio que tuviera que ver con el tema de la lucha, o con el tema del armamento. No lo sabemos. El asunto es que por más que él se quiso presentar con palabras lisonjeras o queriendo ser diplomático, su hermano está viniendo a su encuentro con 400 hombres que él ahora mismo no sabe cuáles son las intenciones de su hermano. Aquí lo vemos que se acerca. Así que humanamente hablando, no habría chance alguna de que Jacob fuese librado si su hermano venía a arremeter contra él. No habría manera, no habría forma. Porque cuando Jacob presenta en qué consiste la persona que él tiene, él dice, siempre señala, mi esposa, mis hijos. De manera que estas mujeres no iban a correr. Si su hermano venía contra ellos, no habría manera que ellos pudieran escapar. No habría forma que ellos pudieran escapar. Así que aquí entonces lo que vemos es la respuesta de Jacob ante tal situación. Versículo 7, la parte A. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Ante esta situación de la posibilidad de que su hermano venga a arremeter contra él, lo que él se invade es de temor, y el temor lo lleva a la angustia. Y es algo similar a lo que nosotros padecemos hoy. Cuando algo nos da miedo, cuando algo nos aterra, nos lleva a una circunstancia angustiante o desesperante. Cuando nos da miedo, usualmente esa es nuestra respuesta. El temor termina llevando a la angustia. Los versículos siguientes nos dicen, Jacob tuvo mucho temor y se angustió, dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él, las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Así que lo que él es que ve, toda la gente que tiene allí, todos los animales, y dice, bueno, ponemos un grupo primero, ponemos un grupo después, cosa que si se llegan a dar cuenta que él está eliminando, llegando a un primer campamento, el otro le dé tiempo de regresarse a algún lugar, se podrá salvar, y eso es la estrategia que este hombre hace. El temor lleva a la angustia y nos puede llevar a tomar acciones donde sea la desesperación la que se vea y no la gloria de Dios. El temor nos puede llevar a angustiarnos y en medio de la angustia hacer simplemente decisiones desesperadas para tratar de solucionar el problema, pero no que sea Dios el glorificado a través de la situación que se vive. La decisión de Jacob podríamos nosotros verla como coherente, como que tiene sentido, tiene cierto acierto en lo que él dice, pero el punto que yo quiero aquí mencionar, mis hermanos, no es ese. No es verificar qué tan acertada puede ser la decisión de Jacob, sino que él lo hizo motivado por la angustia. Lo que a él lo propulsa para actuar de esa manera no fue que él se sentó, buscó la dirección divina, sino que él se puso a trabajar en simplemente su estrategia humana, motivada por el miedo, por la angustia, por la desesperación. Fue más un acto desesperado y fruto de un hombre sin Dios que el acto confiado y esperanzado de un hombre que se refugia en Dios. Repito, fue más un acto desesperado y fruto de un hombre sin Dios que el acto confiado y esperanzado de un hombre que se refugia en Dios.
Recordarán, y pongo un ejemplo simplemente en esto. Cuando aquel rey, vienen unos enemigos ante él, unos ejércitos enemigos, y él, en medio de esa desesperación del ejército ya estando a punto de venir, ya la informan a él que vienen ejércitos contra ti. El hombre, cualquier otro rey dijo, bueno, ¿cuántas personas tenemos aquí? ¿Cuántos soldados? Vamos y hagamos frente para que no nos tomen prisioneros o para defender nuestro palacio. Y lo que nos dice el texto es que él se fue e invocó al Señor. Y cuando invoca al Señor, el Señor le dice, no te preocupes, yo pelearé por ti. Y no quiero decir con esto que siempre nosotros saldremos bien librados de los asuntos. Pero lo que sí les digo es que lo que no tenemos que hacer es precisamente que con la angustia producida por el temor, inmediatamente nosotros ignoremos a nuestro Dios y hagamos lo que a nosotros nos parece que es lo que tenemos que hacer, por más de que sea acertado. Muchas veces nuestras decisiones lucen como decisiones desesperadas, como si hubiera alguien golpeándonos allí en la cabeza diciéndonos, ya, toma la decisión, ya, ahora. Cuando el Señor nos invita usualmente a la calma, a la tranquilidad, a buscarle a Él, por más que la situación sea la más angustiante del mundo. Aquí vemos un hombre que simplemente actúa como respuesta a eso. Nuestros temores, hermanos, pueden terminar apoderándose de nosotros y llevarnos a una angustia paralizante o a una angustia hilarante y desatada. O nos lleva a paralizarnos, a sentir que no podemos hacer nada, o todo lo contrario, llevarnos al otro extremo, a una angustia hilarante y desquiciada, como si de una persona demente se tratara. Y yo les pregunto, cuando una situación les aterra, les atemoriza y les angustia, ¿encuentras en el Señor tu consuelo y fortaleza? ¿O has buscado un sustituto para eso que solo Dios te puede dar? ¿Qué haces cuando te sientes desesperado? ¿Qué haces cuando el temor invade y te llena de angustia? ¿Qué haces cuando esta es tu emoción, cuando tú vives eso? ¿Buscas al Señor tu Dios? ¿Encuentras la paz, el consuelo, la fortaleza que Él promete darnos? Fíjense en cómo Jacob continuamente está actuando siempre en contra del Señor. Ahí está el Señor enviándole ángeles. Ahí está el Señor enviándole un sueño a otra persona, a un impío. El Señor siempre interviene, pero Jacob siempre se niega. Un hijo de Dios debe recordar que en cualquier angustia él puede acudir a su Señor y ser consolado, ser amado, ser cuidado por su Padre Celestial. Jacob tenía temor y se angustió, pero acto seguido, después de eso, termina orando al Señor. Él presentará su causa al Señor y es lo que vemos en esta segunda parte. El temor de Jacob lo lleva a la oración, versículos 9 al 12. Pareciera, mis hermanos, que aun a pesar de haberlo hecho al revés, Jacob finalmente recapacita. Se acuerda del Señor y luego de verse atemorizado y angustiado, se dispone a orar. Aun cuando primeramente hizo ahí su estrategia, ahora él se acuerda del Señor y ora. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, y es que hasta este momento en la historia, Jacob nunca había orado al Señor. No hay una invocación por parte de él al Señor, sino hasta aquí. Orar luego de una angustia, mis hermanos, también es parte de nuestra vida cristiana. Ninguno de nosotros jamás escapará de vivir un momento de angustia. Si tú piensas, amigo que me visitas hoy, que los cristianos no nos pasa nada, que pasan mil cosas y el cristiano está, a mí no fue. Bueno, el cristiano también se enferma. En las pandemias el cristiano también padece. El cristiano también pierde seres queridos. Cristianos también en todas las circunstancias de la vida. El cristiano también se aflige. El cristiano también llora. El cristiano también tiene luchas. El cristiano también está corto de dinero. Es parte de nuestra vida. El cristiano se puede también angustiar, pero él tiene una esperanza que es lo distinto o lo que nos distingue de los demás. Y si tú estás buscando aquí la solución a tu problema, lo que yo te puedo decir es, hay una esperanza, aunque ese problema sigue estando allí un tiempito más, pero hay una esperanza. Incluso para el cristiano la muerte no es la pérdida total, porque él tiene una esperanza en el Señor. Así que ningún cristiano jamás escapará de vivir un momento de angustia. Y si no, pregúntele al que sea que está aquí, que sabe
que si ya no la vivió en estos días, Él sabe que se acerca. Por ahí viene alguna. Pero bendito mi Dios que está conmigo. Bendito nuestro Dios que está con nosotros, que ha prometido estar con nosotros. Así como no escaparemos nunca de un momento de angustia, podemos tener la plena seguridad que tampoco escaparemos de recibir su gracia, su consuelo y fortaleza cada tanto que nosotros padezcamos. Con cada padecimiento encontramos la misma gracia del Señor que es suficiente para cada uno de nosotros. Con cada padecimiento encontramos ese mismo consuelo y esa misma fortaleza por parte de nuestro Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Vemos, mis hermanos, a distintos salmistas en momentos de angustia orar al Señor estando ellos convencidos del cuidado de nuestro Dios. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y nótense que todos los textos que voy a citar hablan de que está en angustia el personaje en cuestión que está aquí hablando. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Aquí está Dios hablando. Cuando estés en angustia, dice el Señor, invócame, yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 107:13, hablando del pueblo de Dios. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Salmo 118:5, en medio de mi angustia invoqué al Señor, el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. E incluso el profeta Jonás, estando en el vientre del pez, dice y dijo, en mi angustia clamé al Señor, Él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Yo sé que todos hemos estado en una situación desesperante, pero comparado con la de este profeta, ninguno. ¿O alguno de ustedes ha estado en el vientre de un pez? Pues entonces este hombre nos gana. O sea, el aire no se puede comparar con esto. O la factura que debas. O pagar los impuestos. Como vemos, mis hermanos, el pueblo del Señor puede experimentar la más terrible de las angustias y aún así saber que tiene dónde acudir y en quién confiar. Según estos textos que vimos, en gran angustia se puede estar y Dios oye desde su templo, Él escucha nuestro clamor, nos libra para que lo honremos, nos salva de las aflicciones, nos pone en lugar espacioso, aún desde el Seol, si yo pidiera auxilio, aún desde allí Él nos escucharía y nos rescataría, como dice Jonás. Es lo mismo para Jacob aquí. Él se dispone a orar. Por cierto, mis hermanos, por si no lo sabían, un detalle, es que esta es la oración más larga de Génesis. Es la oración que encontramos en Génesis más larga y la hace un hombre que todavía no ha dispuesto su corazón plenamente al Señor. Es curioso, ¿no? Así que miremos entonces la oración de un hombre angustiado como Jacob. Veamos de los versículos 9 al 12 esta oración. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Esta oración, mis hermanos, tiene un ingrediente fundamental que debe tener toda oración, y es la sinceridad. Es la sinceridad. Dios conoce cada uno de nosotros y conoce nuestro corazón y pensamientos. Si alguno de nosotros estaría pasando por una situación de tentación, y voy a poner un ejemplo simplemente, una tentación con alguna persona, él puede acercarse a Dios y decirle con tranquilidad y nombre propio, Señor, yo tengo una tentación con X persona y tú sabes, Señor, lo que tal cosa produce en mi ser. Pero a veces nuestras oraciones parecen como si nos estuviéramos refiriendo a alguien que no conoce nada de nosotros. Oh, Señor, tú sabes
que yo a veces como que miro de más, o yo a veces como que hago tal cosa. Dios sabe todo de nosotros. Él sabe qué sensación tenemos nosotros, qué sentimiento está en nuestro corazón. Y por eso Él puede decirle al Señor, Señor, yo tengo miedo. Como cualquiera de nosotros cuando está pasando una situación de ansiedad, poder decirle al Señor, Señor, yo me siento que me muero. Y si tú no obras, oh Señor, yo siento que me voy aquí a despedazar. Siento que si me tocan la puerta, Señor, yo no quiero atender a nadie. Yo quiero que todos se vayan. Y lo digo, mis hermanos, porque muchos en las ansiedades que experimentan, cuando se acercan a los pastores contando algunos asuntos, nos damos cuenta que quizás sus oraciones carecen de ese sentido de sinceridad, sino que mantienen una distancia como si Dios no pudiera conocer nuestras vidas. Y aquí está un hombre como Jacob diciendo, Dios, tú, cuando le habla acerca del Señor, él empieza a comentar primeramente en la oración, y la podemos ver por partes, nos dice que él reconoce a Dios quien es, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Todavía no se considera que es el Dios de él. Recuerden, todavía este hombre no ha sido convertido. Eso lo veremos la semana siguiente. De hecho, cuando leíamos el Salmo inicial, nuestro hermano Juan Camilo al leer decía que el texto dice literalmente el Dios de Jacob. Pero hasta ahora nadie puede decir, Jacob es tu Dios. No, pero cuando yo veo el trato de este Dios, yo puedo decir, tremendo el Dios de Jacob, que hizo todo lo que hizo para salvarle, para sostenerlo tal como lo promete. ¿Qué entonces podemos desconfiar de este Dios que puede hacer lo que hizo, así como lo hizo con Jacob, hacerlo por nosotros sus hijos también? Ahora este hombre recuerda las promesas del Señor, que Él le dijo, Señor, tú hiciste un pacto, tú prometiste, vuelve a tu tierra, a tus familiares, y yo te haré prosperar. Ahora, Señor, esa misericordia que tú me has dado, yo no la merezco. Y Él también reconoce quién es Él, reconoce quién es Dios, pero también reconoce su propia condición. Y eso es algo que nosotros también podemos ver como algo bueno que hace este hombre aquí. Él reconoce la grandeza del Señor, su cuidado, su protección, su amor, pero también Él reconoce su condición. Yo no merezco esto que tú me estás dando. Yo no soy merecedor de nada de esto, oh Dios. El hecho de que incluso podríamos decir nosotros hoy que yo pueda acercarme en oración, ni siquiera lo merezco, porque la razón por la que yo puedo acercarme en oración es porque Cristo hizo eso posible. De modo que yo no me lo gané. Fue Cristo quien obró para que nosotros ahora confiadamente nos podamos presentar ante ese trono de gracia y recibir esa gracia en abundancia y misericordia para el momento oportuno. De modo que, mis hermanos, es para nosotros el ver en Jacob esta oración que tiene ingredientes que deberíamos considerar nosotros también cuando oramos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. Y aquí está su sinceridad. Así que en cierta manera, mis hermanos, este hombre que no invocaba a Dios, este hombre que no buscaba a Dios, este hombre que era reacio al Señor, porque hasta el momento lo ha mostrado en cierta manera, esta angustia lo está llevando a que busque al Señor. O sea que en cierta manera la angustia está funcionando para que él se acerque a Dios. Y muchos de ustedes y muchos de los que están aquí hoy son testigos de eso. Yo no te voy a preguntar cuál es tu angustia, pero yo estoy seguro que fue algo diferente a que todo estaba bien, que tú te acercaste a la iglesia o te acercaste buscando al Señor. Todos vinimos porque algo estaba ahí fuera de sintonía. Algo pasó. Algo hizo el Señor. Por eso, las palabras del salmista en Salmo 119, 71 tienen tanto sentido. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El salmista dice, qué bueno, la aflicción vino y así conocí al Señor, así puedo conocer de Él. Así que en cierto sentido podemos decir nosotros, qué bueno ha sido para Jacob esta angustia, porque sin esa angustia él no hubiera orado. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Al igual que Jacob, nuestras angustias deberían llevarnos a la oración, deberían llevarnos a rendirnos a Él, reconociendo su grandeza, su cuidado, su protección, su amor, y al mismo tiempo ver nuestra pobre condición y tremenda necesidad de Dios y su misericordia. Eso debería producir en nosotros nuestras angustias. Y yo les pregunto, si sabemos que en medio de la angustia podemos detenernos y elevar una oración a nuestro Padre, si sabemos que aún en momentos de tranquilidad podemos orar y agradecer por su misericordia, ¿por qué es tan pobre nuestra vida de oración? Pregunto,
¿Por qué esperar hasta que llegue el momento angustiante para orar intensa y humildemente a nuestro Dios? Si Jacob estuviera bien, su oración no habría sido tal vez, y estoy suponiendo, pero me baso en nuestras oraciones: Señor, gracias porque todo está bien, amén. Gracias, papá. Y así cierra una oración. Pero cuando llega la angustia, eso parece una vigilia. Y ahí estamos pegados. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir, pastor? ¿No tiene servicio toda la semana? No, tenemos el martes. Yo voy el martes allá temprano. Pero tan pronto llega el milagro que esperabas, tan pronto el Señor obra y te quitó la angustia. Ay, ya, Dios sabe cómo soy yo. Voy 2 dominguitos más, ahí empaté la cosa y ya está. No, mis hermanos. Si Dios ha obrado en esa angustia, es para que tú le reconozcas como Dios, para que tú humilles y termines rindiéndote a Él. Porque si Él no hubiera intervenido, tú no hubieses solucionado ese asunto. Tampoco en el día final, si Él no está allí contigo, tú no te podrás librar de eso. No podrás escapar. ¿Qué harás, hermano, ahora, intencionalmente, para ser más activo en tu oración? ¿Qué tienes que cambiar para poder ser más activo en oración, en momentos de angustia, pero también en los momentos de alegría y de plena satisfacción? ¿Cómo oramos cuando te podemos ir a un parque a jugar con nuestros hijos? ¿Oras por eso? Cuando tú tienes alimento en tu mesa y la ves allí servida, gracias Dios. O es la misma oración: Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, que no nos caigan mal, amén. Que oren los niños porque oran más rápido y así la comida no se enfría. Sorprendentemente para nosotros, Jacob clama al Señor, pero también es sorprendente que a pesar de su oración, él no hace ningún cambio significativo en su conducta. Él ora. Primero hizo lo que él quiso, luego oró al Señor y hizo esta oración sincera, pero después de orar, no hizo ningún cambio. En el temor Jacob se angustia. Jacob ora, pero sigue creyendo que él es autosuficiente. Y es lo que encontramos en esta tercera parte. El temor de Jacob lo lleva a la autosuficiencia, versículos 13 al versículo 21. Llamamos autosuficiencia o que alguien o algo es autosuficiente cuando éste obtiene por sí mismo lo que necesita sin depender de otros o de algo más allá de sí mismo. Es decir, cuando una persona no necesita de nada ni de nadie, todo en él mismo él es suficiente. Yo me nutro a mí mismo, yo hago las cosas, yo soy todo, yo me soluciono todo. Jacob, a lo largo de su vida, esto es lo que ha hecho. Esto es lo que ha hecho Jacob. De lo que hemos visto de la vida de Jacob hasta aquí, lo que más lo ha caracterizado a él, además de ser engañador y de estar huyendo, es que él se cree que él mismo puede conseguir todo por sí mismo, que todo lo que él necesita o quiera no se lo suple Dios, sino él mismo. Siempre lo vemos a él interviniendo todo por él mismo. Jacob, a lo largo de su vida, esto es lo que ha hecho. Recordemos algunos eventos de la vida de Jacob. Desde el vientre, quiso usurpar a su hermano. Le compra la primogenitura a su hermano. Aun cuando Dios había dicho que el mayor serviría al menor, él es el que intenta comprarle la primogenitura a su hermano a través de un plato de lentejas. Él le roba la bendición a su hermano engañando a su padre, haciéndose pasar por Esaú. Cuando él llega a la tierra de Labán, allí quiso que se hiciera a su manera el dar de beber a las ovejas. Es como yo diga, así es como tiene que hacerse, no como ustedes lo están haciéndolo mal. Cuando él quería una esposa, él no le ora a Dios por ella, sino que la expresión de él es decir: te la pago, tío, 7 años por ella. No lo vemos orando al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer por esta esposa? Sino que lo vemos siempre con su estrategia, con sus intentos. Cuando él quiso recibir un pago por el trabajo que hacía su tío, no fue orándole al Señor para recibir un pago justo por las ovejas que él cuidaba, sino que él utilizó su estrategia humana y engañadora y sus artimañas para quedarse con estas ovejas. Nosotros hemos visto que Jacob ora, esto es cierto, pero de nada le valió porque luego actuaría según su propia determinación y no en la confianza del Dios que salva. Él oró por la noche con fervor, pero al levantarse ese fervor se esfumó y lo que hizo fue orar conforme a su propio deseo. De nada sirve orar si luego no se confía en el Dios al cual oramos. De nada sirve que nosotros oremos y digamos: oh Dios eterno, obra en nosotros, cuando al día siguiente es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para solucionar esto? ¿Qué hacemos para que esto se quite? Y yo voy a hablar en un instante, para si alguno ya lo está pensando, que solamente lo que tenemos que hacer es orar y dejar que Dios haga. Tenemos que orar y confiar, y en el actuar también hay que actuar,
Pero ese actuar debe ser consecuente al Dios al cual yo le oro, no consecuente a aquella persona que ora, no conforme a lo que yo quiera. El versículo 13 al 16 nos muestra que después de este hombre orar, miren cómo termina actuando. Versículo 13. Jacob pasó la noche allí. Entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos cada manada aparte y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Lo que está haciendo es, coloquen allí las cabras con los machos cabríos, vayan unos siervos con ellos adelante, y así cada animal, y que haya un determinado espacio entre uno y otro, porque él quería medir, ¿no?, que hubiera distancia para él poder saber cuál era la intención de su hermano. Así que no lo vemos que él le invoca al Señor y pídeme qué tengo que hacer, sino que él simplemente lo que hace es actuar conforme a su propio criterio, que entre otras cosas, si ustedes se dan cuenta, ya él había hecho eso. Ya había determinado dividir a la gente y hacer una estrategia para separar. Así que de modo que lo que hizo al orar fue buscar más que todo un descanso, como si fuera un asunto de él buscar su propio descanso y no de buscar realmente la voluntad del Señor en esto. No estoy desconociendo que fue un buen gesto el que él haya orado, que él haya llevado este representa a su hermano. Era algo que él podía hacer porque era su hermano, pero no era esto es lo que está mostrando, no era la estrategia de Dios, sino una estrategia meramente de él para hallar gracia a su hermano, que fue lo que él quería que pasara. Lo que él está haciendo con este presente es: necesito que él hallar gracia delante de él para que él no me mate. Y entonces, ¿por qué oraste? ¿Por qué oraste? La estrategia que él hace es fiel a su estilo. Ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas, y de quién son estos animales que van delante de ti, entonces responderás: son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor. Esaú, mire, él también viene detrás de nosotros. Entonces lo que iba a hacer era cada uno diciéndole: aquí está de tu siervo para ti. Y el siguiente venía: sí, mira, del mismo siervo Jacob, para ti Esaú, Señor nuestro. De tal manera que él lo que pone en marcha es una estrategia al mejor estilo de Jacob. Una estrategia al mejor estilo de él, una estrategia para buscar engatusar a su hermano, para ganarse el favor de su hermano. Tu siervo Jacob, a mi señor Esaú, una vez más. El Señor había determinado, mis hermanos, lo contrario. Dios había dicho que era Jacob quien sería servido por su hermano mayor Esaú. Pero aquí estamos viéndolo a él actuar de una manera distinta a lo que incluso era la consideración divina, de que él no era el siervo del otro, sino que él era el Señor del otro. Jacob está dispuesto a hacer lo que sea con tal de librarse de tal angustia. Versículos 19, 20 nos dicen: también dio órdenes al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: de esta manera hablarán Esaú cuando lo encuentren, y dirán: mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. La razón por la cual él hizo todo lo que hizo se nos revela, mis hermanos, aquí, de que él está haciendo toda esta artimaña, todo este asunto para ganar espacio, tiempo y demás, que él pone primero un grupo, después pone el segundo, pone el tercero, y todos van a hacer exactamente lo mismo. Tiene también dividido los dos campamentos de él con su familia, de modo que alguno por lo menos alcance a librarse de la mano de su hermano, si es que él viene con venganza. Pero es hasta el versículo 20 que se nos dice cuál es esa intención. Pues dijo: lo apaciguaré, y con el presente que va delante de mí, después veré su rostro y quizá me acepte. Así que todo este asunto de regalo no es para decirle: hermano lindo, cómo te quiero, sino para que se tranquilice, para que se calme, para que encuentre que yo no vengo en son de guerra, sino de paz. Todo esto lo hizo para apaciguar a su hermano. Era todo esto una tremenda jugada para ablandar a su hermano y así librarse de su venganza. Pero y entonces, Jacob, ¿tú no oraste para que Dios te librara? Y aquí lo que estás haciendo es tus tramas y artimañas. Permítanme, mis hermanos, explicar algo acerca de la oración, como dije hace un instante. La oración en general, no solamente esta oración. La oración requiere acción. Ninguna oración se limita a que simplemente nos sentamos y decimos: oh Dios,
mira mi situación y yo me quedo allí sin hacer nada, meramente esperando como si algo pase porque tiene que pasar. No, yo también tengo que hacer mi parte. Y la parte como yo debo actuar, la oración la manera en que yo actúo debe ser consecuente con la oración, se desprende de la oración y tal acción debe ser realizada para dar gloria a aquel al cual le oramos. Repito, la oración requiere acción, la cual debe ser consecuente con la oración, se desprende de ella y tal acción debe ser realizada para dar gloria a aquel al cual le oramos. Permítame dar un ejemplo de esto. Alguien que se encuentre desempleado, puedo orarle al Señor: Dios, sabes mi situación, conoces mi angustia, conoces mi compromiso, ¿quién más que tú, Señor, lo sabe? Y hace la oración y le pide a Dios: oh Señor, dame un empleo, Señor, ubícame en algún lugar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sentarte a dormir? ¿Acostarte a dormir? ¿Y esperar que las hojas de vida las manden del cielo, del correo celestial, al correo de la empresa? ¿Qué tienes que hacer? Pues enviar hojas de vida. Esa es una acción que es consecuente con la oración que yo hago. Es una oración, es una acción que tiene que ver con mi diligencia. Pero imagínate la acción incongruente: Señor, yo necesito un empleo, Señor, y por allá le digo al empleo: hey, toma esta hoja de vida, toma, y te van 200 barritas ahí para que me empiñe. Eso no es congruente. Eso no es congruente, pero se hace. Y lo vemos bastante. Y cristianos luego dicen: oh Señor, perdóname ese pecado, pero tú sabes mi situación. Sí, Él la conoce, pero espera que tú dependas de Él, que tú descanses en Él. Las acciones nuestras van acompañadas de las cosas que van a dar gloria a nuestro Dios. Yo no puedo orar una cosa y aquí querer actuar de una manera distinta al Dios al cual le oro. No es como aquellos hombres que matan personas y que dicen: Dios, dame un buen día de trabajo, y lo que van a hacer es matar gente. Una vez vi un programa donde los sicarios le oraban a Dios para que le diera una buena dirección. Para que le diera una buena dirección. Algo por el estilo siempre decían. Gracias a Dios salió bien lo que hice. Y así lo hicimos cristianos, no matando gente. Pero si hay cristianos que terminan actuando es: oro una cosa, pero en mi actuar es otra. Es que yo tuve que ayudar a Dios. Se estaba demorando mucho. Mis hermanos, debemos ser lo que nosotros oramos, o la manera, o lo que nosotros le pedimos a nuestro Dios, como nuestras oraciones, cuando se componen, muchas veces de ellas decimos verdades acerca de nuestro Dios, pero cuando se trata ya en la acción como tal, parece que ellas dicen todo lo contrario a lo que nosotros estuvimos orando. Que nos ayude el Señor, que nos ayude el Señor. Y este texto termina concluyendo de la siguiente manera, versículo 21. El presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Es decir, cuando él da este asunto, los presentes empiezan a pasar y él se va a acostar a dormir, como si nada hubiera pasado, como que todo está bien, yo hice mi parte, ya yo hice lo que tenía que hacer. Hay personas, y pongo un ejemplo más, que incluso cuando van a hacer un préstamo, ponen cifras que no son correctas y luego oran y dicen: Señor, que ese préstamo me salga. Tiene engaño, pero ignora el engaño, que eso salga. Y aquí está haciendo este hombre algo similar. Hizo su estrategia y ahora se acuesta a dormir, perdón. Pero en ese lugar donde él se acuesta a dormir, una vez más nos dice el texto que es el campamento. ¿Cuál campamento? El campamento de Dios que vimos al principio. Él ha olvidado algo. Dios está allí. Y Dios se le va a aparecer. O luego vamos a ver algo que tiene que ver con Dios. Pero no me adelanto porque parte del siguiente episodio. No te lo pierdas. Siguiente semana. Estoy preparando a Alejo, que le toca. Él durmió, mis hermanos, y nos dice claramente dónde lo hizo: en el campamento. Se nos dijo al principio que ese campamento no era otra cosa sino campamento de Dios. Allí él había sido testigo de unos ángeles que salieron a su encuentro, que Dios interviene. Mis hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando 2 ángeles fueron suficientes para acabar con Sodoma y Gomorra? ¿Qué podrían hacer unos ángeles a favor de Jacob? Lo podrían librar de 400, de 500, de 1000. ¿Qué dice Jesús cuando Pedro corta la oreja
del siervo del sacerdote. Pedro, si yo quiero, nada más hablo, abro mi boca y una legión de ángeles viene y arrasa con toda esta gente. Un solo ángel del Señor fue suficiente para traer una mortandad en los tiempos de David, cuando él está viendo que el pueblo está muriendo por el censo que él hizo, y era un solo ángel. De modo, mis hermanos, que si el Señor, cuando trajo estos ángeles, fue para traer a él consuelo y descanso, que Dios estaba allí y Dios podría obrar como él quisiera. Hermano, no hagas con esto la oración que muchos hacen, decir: Señor, manda ángeles alrededor de mí para que me guarden. Mis hermanos, Dios envíe lo que Él quiera, pero Él promete guardarnos. Nuestra oración debe ser simplemente limitarse a decir: Señor, guarda nuestras vidas. Si Él quiere un ángel o quiere nada, sino que Él es suficiente como lo es, eso está, eso es. Pero muchos tienen, tristemente, adoraciones a ángeles, y nunca he conocido a alguien aquí, pero sí he visto personas que lo hacen, que tienen adoraciones a ángeles, incluso tienen imágenes de ángeles, porque para que estén aquí protegiendo mi casa. Solamente el Señor de los ejércitos es suficiente, y nosotros debemos descansar y confiar en Él. Mis hermanos, Él está cercano a lo divino, Jacob, pero no se impregna de ello. El Señor interviene a Él, está cerca de Él, pero Él lo único que ha hecho hasta ahora es disponerse a orar. Él necesita que su corazón sea convertido. Y de una vez por todas eso va a cambiar cuando veamos ese encuentro que Él tiene con este personaje que aparece en la siguiente parte de la historia. Por lo pronto, mis hermanos, en cuanto a este hecho de vernos autosuficientes y de no reconocer nuestra dependencia del Señor, es algo con lo que lidiamos continuamente. Expresiones como estas: es que si yo no trabajo, mi familia no come. Y si Dios no quiere, y aunque tú trabajes, tu familia no coma, ¿crees que lo podrías impedir solamente porque tú trabajas? Otra expresión es que si yo no estoy pendiente de esta casa se acaba. Mi hermano, si Dios no quiere, o hermana, si Dios no quiere, porque esta expresión sale más de las mamás, si Dios no quiere, aunque te encargues de toda esa casa, noche y día sin descanso, esa gente que estás diciendo tú que sin ella se cae la casa, esa casa podría estar mal igual. Muchas veces nos damos cuenta que nuestras expresiones, por más de que se pueda entender qué se quiere decir, a veces incluso mostramos nuestra propia suficiencia. Pastor, que yo necesito ese trabajo los domingos también, porque usted no sabe la situación que tenemos en casa. ¿Y qué pasa con la obediencia al Señor? ¿Realmente necesitas más tu familia venir a congregarse o los pesos que te puedan entrar de más porque trabajas un domingo? ¿Qué necesita más? Podríamos seguir demostrando, mis hermanos, con frases y con acciones, cómo nosotros en la práctica terminamos mostrando que nos vemos como autosuficientes en lugar de dependientes de nuestro Dios soberano y eterno. Si en Dios decimos confiar, si Él es el Todopoderoso y que sabemos que nosotros no lo somos, te pregunto, ¿por qué entonces actúas conforme a tu voluntad y no la de Él? Que teníamos rato sin paseo. Y usted sabe que los paseos para que rindan bien es del domingo, que uno lo coge de la mañana. ¿Y por qué no paseas medio sábado y luego otro medio sábado? O algo por el estilo, simplemente colocando en el asunto del congregarse. Pero tenemos que preguntarnos, mis hermanos, ¿cuántas de nuestras acciones no lucen de personas que se creen suficientes en ellos mismos a personas dependientes del Dios vivo? ¿Por qué si decimos que Él es el Todopoderoso y nosotros no? ¿Por qué actuamos entonces conforme a nuestra voluntad y no a la de Él? El Señor es aquel que en medio de nuestro temor, aun cuando nos angustiamos, Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Y Él espera que nuestro descanso sea Él, que nuestra confianza esté en Él, que dejemos toda autoconfianza y autosuficiencia a un lado y que nos rindamos a Él, como lo va a hacer con Jacob, y como espero que lo haga o lo siga haciendo con nosotros. Pero aún, mi hermano, cuando este sea tu deseo hoy, que tú digas, yo quiero confiar plenamente en Él, quiero vivir a la plenitud de Él, mis hermanos, nosotros en nuestras angustias muchas veces terminamos desobedeciendo a nuestro Señor. Por eso nuestra obra no era suficiente. Por eso nuestras acciones jamás pueden ser completas. Por eso se necesitaba la obra de Cristo. Porque en nosotros mismos no hay suficiencia para obedecer al Señor plenamente, para vivir rectamente como su voluntad lo exige. No hay en nosotros tal capacidad.
No está en nosotros esa suficiencia, pero sí que la hubo en Cristo en su humanidad. Lucas 22, 39 al 45 nos dice: saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando, nótese cómo estaba Jesús, versículo 44 del capítulo 22 de Lucas. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Tanta era la agonía que, como la describe el texto, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Ahorita yo decía que ninguno de nosotros ha padecido una angustia como lo de Jonás en el vientre de un pez. Ninguno estaba en el vientre de un pez, pero ninguno estaba en esta condición. Ni siquiera Jonás se puede comparar con esta condición. Jonás estaba allí porque se lo merecía, por desobediente, pero el Señor había sido obediente. Y el Señor rectamente vivió. Y con todo y eso aquí está de rodillas, angustiado, orando al Señor. Y lo que Él ora nos dice: Señor, quita de mí esta angustia, quita de mí esta situación, Señor. Quita de mí este problema, yo no quiero vivirlo, sino que Él le dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando Cristo dice que va a beber la copa, no es una copa con un vinagre amargo, es la copa de la ira del Señor, que viene sobre aquellos impíos, y Jesús, siendo inocente y recto, iba a vivir, a tomar esa copa, a recibir esa ira del Señor por los pecados de los pecadores. Jesús padeció gran aflicción, la suya es mayor a la que experimentó Jacob. Él estaba a punto de ver esa copa amarga de la ira de Dios y aún estaba dispuesto así a obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad del Padre. Podríamos nosotros comparar muchas cosas entre Jacob y Jesús. Por ejemplo, de que a ambos se les aparece un ser celestial para consolarle. Y Jesús aquí tiene a un ángel que le consolaba, enviado por parte del Señor. Sin embargo, nosotros al ver a Cristo, lo que encontramos en Él, que en la angustia invoca al Señor, y en la angustia, en vez de buscar su propia autosuficiencia, Él no toma el hecho de ser Dios mismo, sino que se entrega a la voluntad de Dios, el Padre. Y así nosotros deberíamos ser. Deberíamos, sí, en los momentos de angustia, correr al Señor en oración. Pero seguido a eso, hermanos, debemos someternos a la voluntad del Señor. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Y para que yo tenga un empleo, tengo que decir mentiras. Eso no le agrada a mi Señor. Yo no lo voy a hacer. Y ese es un ejemplo para todas las cosas de nuestra vida. Nosotros debemos ser consecuentes con el Dios al que decimos glorificar. La realidad es que la angustia, la oración y la suficiencia de Cristo estaba enfocada, anclada y sostenida en el Padre eterno y su voluntad. Y así debería ser en nosotros. Y esto que Él hizo, lo hizo para Él ser la fuente de salvación para todos los que creen. Hebreos 5 del 1 al 10 nos dice Hebreos 5 del 1 al 10: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, todo sacerdote antiguo lo que hacía era que tomaba los sacrificios y los entregaba a favor del pueblo para que sus pecados le fueran perdonados. Nota atención con esto, amigo que nos visitas hoy. Cuando sobraba esto, puedo obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, hablando del sacerdote. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Está hablando de los sacerdotes que reciben este compromiso de llevar esta función de pedir perdón al Señor con un sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo.
De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que está diciendo el texto que Jesús ahora es ese sumo sacerdote que presenta o va a presentar un sacrificio para el perdón de pecados de estos que están aquí, que por él van a ser presentados los pecados de ellos. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, citando ahora a Lucas, ese Cristo que oró, que con lágrimas llorando podría pedir que lo libraran de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacrificio de Cristo como este sacerdote es un sacrificio que es único y para siempre. Y este que es sacerdote al mismo tiempo también es el mismo sacrificado, porque él también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no te pierdas lo que estoy diciendo. Lo que quiero decirte es lo siguiente: mientras que Jacob en su angustia oró al Señor y fue desobediente, Cristo en su angustia oró al Señor y siguió siendo obediente, y esa obediencia lo llevó hasta la cruz, para que al él ser entregado en la cruz, nuestros pecados puedan ser perdonados. Si tú, amigo, aquí estás sin Cristo, puedes también saber que él en la cruz ha perdonado los pecados de los pecadores, y tú, o el llamado que él hace a tu vida hoy, es que tú puedas ver que él es esa fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. El llamado es a que creas en él por parte de nuestro Dios. Nosotros vemos en él esa fuente eterna de salvación. Quiere el Señor obrar en tu salvación. Pero también les hablo a ustedes, hermanos, ¿cuánto amor has recibido en Cristo? ¿Cuánto amor has recibido en Cristo? ¿Cuánta gracia nos ha sido dada? Si tú hoy estás atemorizado y en gran angustia, mira a Cristo y sus padecimientos, y que allí él fue consolado por un ángel enviado por el Señor. Ten la certeza que por esa obra perfecta de Cristo, tú también tienes el cuidado amoroso del Padre, quien enviará lo que él considere necesario para que tú también seas consolado. Si estás en angustia, hermano, mira a Cristo, quien con fervor clamaba al Padre, aun cuando la angustia lo llevaba a sudar gotas de sangre. Ten la certeza que por esa obra perfecta de Cristo, tú también tienes a un Padre que escucha tu oración y se compadece de ti. En tu angustia, mi hermano, mira a Cristo, quien no confió en su autosuficiencia ni en el ser igual a Dios, sino que se despojó de eso y se rindió ante la voluntad del Padre. Ten la certeza que por esa obra perfecta de Cristo, tú también puedes dejar de confiar en ti mismo y poner toda tu confianza en el Padre eterno que sabe lo que te conviene. Quiere el Señor conducirnos en nuestras vidas de tal manera que en todo temor y angustia nosotros sus hijos demos gloria a su santo y bendito nombre. Amén.